Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bienvenidos a este inicio de semana. De inmediato vamos con lo más importante suscitado en las últimas horas en la patrulla nocturna de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Y atención, mucha atención, porque hoy tenemos noticias de último minuto. A estar pendientes de TN5 Matutino. Comenzamos. Iniciamos la patrulla nocturna de la capital con el trágico incendio suscitado en horas de la noche en una humilde vivienda de madera ubicada en la colonia Berlín de Comayagüela, que dejó como saldo daños materiales y una triste pérdida humana. El siniestro comenzó recién pasada las 9 de la noche por causas aún no comprendidas por los habitantes de la misma, quienes se encontraban dentro y otros afuera, cuando repentinamente escucharon una fuerte detonación que muchos vecinos consideran vino de la explosión de un chimbo de gas, pero que aún no ha sido verificado. Inmediatamente después de dicha explosión, como si se tratase de un área rociada con combustible, las paredes de la casa de construcción de madera comenzaron a tomar fuego y en cuestión de segundos se propagó por el resto de la casa sin dar la menor chance a los habitantes ni vecinos de sacar el mínimo homenaje, pues las lenguas de fuego eran arrolladoras y ligeras, tanto que cada sujeto que estaba dentro de la vivienda al momento del incendio apenas tuvo oportunidad de correr y otras saltar por las ventanas para salvar sus vidas, y cada quien con la esperanza de que el otro también se haya salvado. Pero tristemente no fue así con una criatura de apenas 3 años que su corta edad le imposibilitó accionar debidamente para poner a salvo su vida, por lo que en cuestión de minutos su cuerpecito fue devorado por las incontrolables llamas, que una vez extinguidas por completo se pudo apreciar los restos de la niña que en vida correspondía al nombre de Susan Milexis Velázquez Valladares entre las cenizas de todo lo que comprendía el patrimonio familiar. Esta criatura que murió calcinada era hermana gemela de otra niña que por milagro se salvó, pues estaba a la vista y al alcance de un pariente que la apartó hacia un lugar seguro. Ahora pasamos a informar de los detalles de un suceso no menos trágico que la muerte de la niña por quemaduras, pues de este caso también se reporta el fallecimiento de una persona. Los detalles de este hecho corresponden a un accidente vehicular suscitado en la carretera que de la capital conduce al departamento de Olancho, específicamente en el kilómetro 20, por donde transitaban en una misma motocicleta 2 personas, las que fueron arrolladas por otro vehículo de 4 ruedas con gran impacto, que uno de los ocupantes de la motocicleta murió en el acto y el otro sobrevivió, pero herido de gravedad fue trasladado al Hospital Escuela. El paradero del vehículo que los arrolló y de su conductor se desconocen, pues se dio a la fuga, dejando el fatal saldo sin asistencia. Y la misma decisión tomó el conductor, que arrolló a otra persona del sexo masculino en el sector del Durazno, en la calle que desde la carretera CA5 cruza por el sector del Lolo. La víctima de este atropellamiento se trata de Roberto López Villalta, de 35 años, quien según testigos oculares transitaba por el costado derecho de la calzada cuando sorpresivamente fue impactado por detrás por un vehículo tipo turismo que en ningún momento hizo el intento por detenerse, sino que al contrario aceleró más rápido y huyó para rumbo desconocido, dejando a su víctima tirada en medio de la calle, pero ya muerta. Pasamos al principal centro asistencial público del país, donde entre los múltiples ingresos reportados compartimos el de un privado de libertad de la cárcel de máxima seguridad La Tolva, ubicada en el municipio de Moroselí, con lesiones que sufrió a manos de sus mismos compañeros de celda, al momento que protagonizaron una riña tumultuaria, siendo el de nombre Ronnie Rodríguez Palma, de 32 años, el más afectado. Más información de la patrulla nocturna con Cristian Baide hasta la zona norte del país. Muchas gracias, Carlos. Buen día, Honduras. Desde San Pedro Sula presentamos a continuación lo ocurrido durante las recién pasadas horas en la zona norte. Comenzamos con la detención de un menor sospechoso de extorsionar. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas hizo el trabajo ayer en horas de la noche. El día de hoy la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, trabajando en el marco de FUSINA,
mediante una operación de seguimiento y vigilancia le dio detención a un joven menor infractor, el cual es supuesto miembro activo de la Mara MS y es conocido dentro de la Mara con el alias El Chinito. Esta persona fue capturada al momento que cobraba dinero ilícito producto de la extorsión. Se le ha logrado decomisar la cantidad de 300 lempiras en efectivo el día de hoy domingo. Gracias a estos 300 lempiras en efectivo que se le logró decomisar el día de hoy, se evita de pagar la cantidad de 10.000 lempiras en efectivo, dinero que él colecta domingo a domingo, más que todo en el sector de Cofradía y parte del municipio de Quimistán, Santa Bárbara. El jovencito fue trasladado a la primera estación de la Policía Nacional para continuar con el proceso correspondiente. En otros hechos, un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta fueron embestidos por un vehículo en la 15 calle de la colonia San Carlos de Sula ayer en horas de la noche. Identificados como Junior Gómez y Olga García, ambos de 30 años de edad, fueron llevados a un hospital privado y posteriormente referidos al Mario Rivas, donde una ambulancia de la Unidad Médica de Emergencias del Sistema Nacional 911 los llevó por las lesiones que sufrieron, como en el caso de la dama que tuvo fuertes golpes en sus rodillas, mientras que Gómez lesiones leves en su cuello, por lo que fueron atendidos en la sala de emergencia de cirugía al filo de la medianoche. También al mismo centro asistencial y procedente de Santa Bárbara, Víctor Ariel Hernández, de 21 años, fue ingresado con heridas de arma blanca, principalmente en una de sus manos y brazos, ya que según la versión de sus familiares, fue atacado por otro hombre luego de una discusión durante un partido de fútbol en el municipio de Atima. Hernández fue llevado al Hospital Santa Bárbara Integrado y posteriormente al Rivas por la dificultad en la atención de las heridas de machete que recibió. Y otra persona también fue atendida en la emergencia del Hospital San Pedrano, luego de que los paramédicos de una unidad del Sistema Nacional de Emergencias 911 le practicaran las primeras curaciones en heridas que se había provocado. La mujer, identificada como Evelyn Guerrero, de 35 años, fue atendida por los socorristas en el barrio Medina, ya que en el intento de suicidio se cortó con un trozo de una botella en sus muñecas y otras partes de su cuerpo. De acuerdo con el personal médico, la mujer en estado de ebriedad se hirió también en su cuello y brazos y mientras era atendida volvió a cortarse, por lo que miembros de la Policía Militar del Orden Público tuvieron que intervenir porque quiso atacar al paramédico que le limpiaba las heridas. Los militares la esposaron para poderla llevar en la ambulancia hasta el centro asistencial. La patrulla nocturna tiene más información con Germán Vallecillo desde La Ceiba. Muchas gracias, Cristian. Iniciamos la patrulla nocturna informando sobre la captura este fin de semana por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de una mujer en posesión de supuesta marihuana. Así nos lo da a conocer la portavoz de esta institución. Este fin de semana, en el marco de las operaciones de seguridad Fusina, por medio de vigilancia y seguimiento capturó a una persona con el alias La Flaca, que responde al nombre de Dirza Mariela Fábrega Rodríguez, de 33 años de edad, ama de casa, originario de la ciudad de San Pedro Sula y residente en la colonia Los Laureles de la aldea de la Unión del municipio de Atlántida, donde fue capturada. Esta persona pertenece a la banda criminal Los Grillos. Se le detuvo con una bolsa plástica color negro conteniendo en su interior envoltorios plásticos, el cual contiene en su interior aproximadamente media libra de hierba seca, supuesta marihuana, y 15 bolsitas transparentes conteniendo también en su interior hierba seca, supuesta marihuana. Un teléfono celular marca Samsung color blanco, 400 lempiras, producto de la venta de droga. Esta persona fue remitida ante las autoridades correspondientes por suponerla responsable de cometer el delito de posesión y tráfico de drogas en contra de la salud de la población del estado de Honduras. Y este es el trabajo realizado por las ambulancias del 911 de Copeco durante el fin de semana. Este fin de semana tuvimos de 15 a 20 atenciones en lo que son personas en accidentes viales, motocicletas, como es habitual, y patológicos, diferentes patológicos, como ser hiperglicemia, hipoglicemia y presión arterial alta y baja. ¿Siguen los accidentes de motociclistas? En efecto, siguen los accidentes viales más elevados en motocicleta y la gente que es imprudente, de verdad, en el momento de conducir un vehículo de 2 ruedas ingerido con bebidas alcohólicas y sin su casco. Y a propósito de la unidad médica de emergencia, la capacitación e intercambio de información entre el personal es permanente. Llevamos un intercambio de información entre los paramédicos, hacemos capacitaciones para reforzar mecanismos de rescate en lo que son personas en accidentes de automóvil o en diferentes tipos de vehículos. Hasta aquí la patrulla nocturna. Gracias por su atención.
Buenos días, vamos a nuestra primera pausa comercial. A partir de mañana, Honduras espera el arribo de ciudadanos salvadoreños en la Semana Agostina. A estar pendientes, tenemos información sobre este tema. Además, esta mañana, como primicia informativa, tenemos noticias sobre el caso Pandora. A estar pendientes. Gracias por estar con nosotros en este último lunes del mes de julio. Hoy es 30 de julio del 2018. A esta hora resaltamos: voraz incendio consumió en su totalidad una vivienda y cobra la vida de una menor de 3 años que murió calcinada debido a las llamas. Resaltamos mientras transportistas reconfirman que no habrá paro de este rubro esta semana. Hoy inicia el nuevo cobro en algunas unidades en la zona norte. Tenemos los detalles. Resaltamos esta mañana, le presentamos testimonios de pacientes del Centro de Salud de la colonia Villadela de Tegucigalpa. Ellos se quejan que no están recibiendo recetas para reclamar sus medicamentos en farmacias privadas. Resaltamos, llega al país Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Visitarán varias ciudades del país. Se reunirán con miembros de la sociedad civil y el gobierno. Y para el próximo viernes presentarán conclusiones en un informe de la situación de Honduras. Resaltamos, tenemos el resumen de todos los goles de la primera jornada de la Liga Nacional. Además, le echamos un vistazo a nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizan en Barranquilla, Colombia. Comenzamos con las informaciones y no cabe duda esta noticia que llena de mucho luto, de mucho dolor, no solamente a la familia que fue afectada, sino que también a toda la sociedad, a toda Honduras. Una menor, una chiquita, una bebé, ha fallecido en las últimas horas producto de un voraz incendio que ocurrió en su vivienda. Esto es lo que nos informaba más temprano Carlos Llanes en la patrulla nocturna. El siniestro comenzó recién pasada las 9 de la noche por causas aún no comprendidas por los habitantes de la misma, quienes se encontraban dentro y otros afuera, cuando repentinamente escucharon una fuerte detonación que muchos vecinos consideran vino de la explosión de un chimbo de gas, pero que aún no ha sido verificado. Inmediatamente después de dicha explosión, como si se tratase de un área rociada con combustible, las paredes de la casa de construcción de madera comenzaron a tomar fuego y en cuestión de segundos se propagó por el resto de la casa sin dar la menor chance a los habitantes ni vecinos de sacar el mínimo homenaje, pues las lenguas de fuego eran arrolladoras y ligeras, tanto que cada sujeto que estaba dentro de la vivienda al momento del incendio apenas tuvo oportunidad de correr y otras saltar por las ventanas para salvar sus vidas, y cada quien con la esperanza de que el otro también se haya salvado. Pero tristemente no fue así con una criatura de apenas 3 años que su corta edad le imposibilitó accionar debidamente para poner a salvo su vida, por lo que en cuestión de minutos su cuerpecito fue devorado por las incontrolables llamas que, una vez extinguidas por completo, se pudo apreciar los restos de la niña que en vida correspondía al nombre de Susan Milexis Velázquez Valladares entre las cenizas de todo lo que comprendía el patrimonio familiar. Esta criatura que murió calcinada era hermana gemela de otra niña que por milagro se salvó, pues estaba a la vista y al alcance de un pariente que la apartó hacia un lugar seguro. Sobre este tema, el periodista Ramón Edgardo Matute está esta mañana en la morgue de Tegucigalpa. Ramón Edgardo, a esta hora, ¿qué información nos tienes, detalles sobre esta infausta noticia de esta pequeña de 3 años que murió calcinada?
Así es, Juan Carlos, buenos días. Lamentable noticia. Y en la crónica que nos presentaba el periodista Carlos Llanes da detalles importantes de lo que pasó ahí. Lastimosamente, Juan Carlos, hasta esta hora de la mañana, cuando son las 6 de la mañana con 5 minutos, el cuerpo de la menor de 3 años, Susan Milesi Velázquez Valladares, Juan Carlos, todavía se encuentra acá en la morgue capitalina. Su cuerpo ingresó a las 3:20 de la mañana, de acuerdo al informe que nos han dado las personas que laboran acá en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, y dice que hasta esta hora no se ha presentado absolutamente nadie, ni un familiar, ni un amigo de la menor a reclamar su cuerpito. Repito, aquí se mantiene el cuerpo de Susan Milesi Velázquez Valladares, de 3 años de edad, que lamentablemente murió en este incendio de su vivienda de madera en la colonia Berlín de la capital de la República, tal y como lo ha narrado nuestro compañero Carlos Llanes. Así que aquí lo que informan las personas que trabajan acá en medicina forense, Juan Carlos, es que salvaron todo, salvaron hasta motocicletas ahí en este incendio, pero que lastimosamente no pudieron rescatar el cuerpo de esta menor Susan Milesi Velázquez Valladares. Así que esto es lo que está pasando acá en la morgue capitalina, Juan Carlos. Repito, todavía su cuerpo está acá en medicina forense. Vuelvo contigo al estudio. Una consulta al periodista Ramón Edgardo Matute. ¿Quiere decir que no hay ningún familiar hasta el momento? Interpreto eso que es de esa forma. Y otra pregunta que me llama poderosamente la atención, que el Centro de Medicina de Ciencias Forenses del Ministerio Público, en la entrada principal, o por lo menos en la parte donde está su fachada, ve una bandera. ¿Qué significa eso, Ramón Edgardo? Consulté acá, Juan Carlos, precisamente sobre esta última pregunta que tú me hiciste. Dicen que es normal, que ubican siempre la bandera a esta hora de la mañana, principalmente los días lunes. Y lo otro con lo que tú me preguntas, no, lastimosamente aquí no hay familiares, Juan Carlos. No se han presentado acá al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital de la República. Solamente el cuerpo, repito, ingresó a las 3:20 de la mañana de la niña Susan Milesi Velázquez, pero lastimosamente aquí no se han presentado a reclamar su cuerpito, lastimosamente. Lastimosamente, y condenamos, por supuesto, esta actitud, Juan Carlos. Sí, obviamente. Estaremos pendientes de lo que está pasando alrededor de esta lamentable noticia, triste noticia que todos los hondureños nos hemos levantado, Ramón Edgardo, especialmente aquellos que somos padres, que toca la sensibilidad, que toca el corazón de una forma directa, porque prácticamente nos apropiamos del sentimiento que estoy seguro, los padres de esta chiquita pues están sintiendo en estos momentos. Imagínense ustedes, una menor de apenas 3 años. 3 años. Esto sucedió esta madrugada aquí en Tegucigalpa, producto de un cilindro de gas, de un chimbo de gas, como le conocemos nosotros. Explotó y pues tuvo como víctima no solamente la vivienda, sino que peor aún, la vida de una chiquita, de una bebé de apenas 3 años. Vamos a seguir pendientes, desde luego, de esta información más adelante, Ramón Edgardo. Muchas gracias, muy amable. En otras informaciones, llega al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a constatar las denuncias de violaciones a los derechos humanos del país. Visitarán varias ciudades, se reunirán con varios grupos de sociedad civil, con el gobierno y actores para medir las consecuencias postelectoral. Anunciarán para el próximo viernes las conclusiones de su visita. A comissão está acá, primeiro, para visibilizar a situação de direitos humanos, mas também para documentar e, fundamentalmente, para recomendar ao Estado um conjunto de ações para superar problemas estruturais que hemos identificado e observado ao longo do tempo e que se complicaram mais depois que se dispararam os conflitos no contexto pós-eleitoral.
Estamos acá por invitación del Estado, es parte de nuestro rol y mandato a la luz de la Carta y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y esperamos responder a estas expectativas apoyando también los procesos junto a la sociedad civil. Sim, estamos com um equipe de quase 20 pessoas, vamos nos dividir em 4 grupos de trabalho para visitar 5 ou 6 cidades distintas. E nestas oportunidades visitamos instalações, visitamos autoridades locais, também escutamos denúncias e testemunhos para que tenhamos elementos objetivos suficientes e apresentar conclusões que no próximo viernes a Comissão Interamericana publicará. E neste documento, e neste momento também, difundiremos e apresentaremos conjunto de recomendações que pensamos que seriam fundamentais para que Honduras pueda superar estado de coisas que se vem acumulando ao longo do tempo em termos de violações aos direitos humanos. Que cidades vão visitar? Vamos visitar a Tela, Barraguán, também a Puerto Lampira, Tegucigalpa e algumas cidades em seus alrededores. Com isto esperamos recaudar conjunto de informações centrais que puedan explicar mejor cuáles son las causas estructurales de la violencia, cuáles son las razones de la desigualdad dentro del país, también el por qué en este momento de inestabilidad hay fuerzas y hay opiniones que para la CIDH deben ser valoradas en términos de medidas concretas y legislativas para reforzar la defensa de los derechos humanos. Y tenemos, por último, uma atenção muito especial à situação dos defensores e defensoras de direitos humanos, as pessoas que estão no frente das principais batalhas de denúncias e de defensa dos direitos da gente. En el primer día de trabajo nos hemos reunido con digamos, sectores de la prensa, de los medios televisivos, de medios de comunicación de prensa, y también, digamos, de todo el espectro editorial, ¿no? De distinta línea editorial. Y en ese sentido todos nos han manifestado, de un lado y del otro, muchas preocupaciones por la proliferación de normas legales que pueden afectar la libertad de expresión, como un proyecto de ley para regular las redes sociales, como la norma que penaliza el terrorismo, una figura vaga y ambigua, que si bien acabaría de ser derogada, todavía no ha sido sancionada. El hecho de que las redes sociales están muy polarizadas y los periodistas en general, por las informaciones que sacan, ya sea que favorezcan a uno o a otro, ya sea que critiquen al gobierno o la oposición, en cualquier caso reciben una andanada de amenazas. Entonces, todos estos elementos son elementos preocupantes y estamos recogiendo digamos, la visión de los propios periodistas, ¿no? Sin perjuicio además del tema de violencia contra periodistas y una gran cantidad de agresiones, tanto en protestas como en otros contextos, o los asesinatos en el interior del país. Y precisamente este fin de semana, en reunión con los representantes de la CID, el expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya, les presentó un escrito especificando todo lo ocurrido durante la crisis política de las pasadas elecciones generales y cómo evolucionaron los hechos hasta esa fecha. Dar alguna información a esta misión que se está preparando y poder tener los puntos de vista sobre los últimos acontecimientos que sucedieron post golpe electoral en el país, asesinatos, represión, presos políticos y además las violaciones al Estado de Derecho hondureño que se han dado en los últimos años. Zelaya asegura que nada cambió en Honduras después de esa crisis y que espera que la CID dé los parámetros para que el actual gobierno aclare y haga justicia con los acontecimientos delictivos que según él marcaron en ese momento. Ya días a que se cierre la inscripción del estatus de protección temporal TPS en Estados Unidos, la canciller de la República, María Dolores Agüero, hizo un llamado urgente a los hondureños que gozan del TPS para que se reinscriban, ya que este proceso vence el próximo 6 de agosto. Las autoridades hondureñas, aparte de ayudar a los hondureños gratuitamente a reinscribirse en el TPS por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández, los consulados en todo Estados Unidos tienen la obligación de dar asesoría legal a cada compatriota para analizar su caso.
Cabe recordar que el gobierno de los Estados Unidos extendió por última vez el TPS por un periodo de 18 meses para que los amparados bajo este régimen puedan luego retornar a su país o solventar su estatus migratorio. En la última reinscripción del TPS lo hicieron un poco más de 44,000 hondureños. De renovarlo antes del 6 de agosto, los compatriotas podrán permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos hasta el 5 de enero del 2020. Atención, mucha atención a la siguiente información de último minuto que tiene que ver con el caso Pandora. Anoche fue trasladado al hospital militar el ingeniero Jacobo Regalado Weissenblut, única persona que ha quedado interno o detenido en un centro, precisamente en un batallón aquí en Tegucigalpa. Él está acusado por abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos. Repito, ha sido trasladado en las últimas horas a un centro asistencial, al hospital militar. La información en exclusiva esta mañana con el periodista Carlos Llanes, que se encuentra en las afueras de este centro hospitalario del país, privado, desde luego. Carlos, contigo, gusto en saludarte, buenos días. Así es, muy buenos días, Juan Carlos, y esta definitivamente que es una información de última hora que se ha generado desde el primer batallón de infantería, donde se mantiene en condición de recluido el único imputado que quedó con prisión preventiva de este emblemático caso Caja de Pandora, y estamos hablando del ingeniero Jacobo Regalado, quien luego de terminar la audiencia inicial fue retornado hasta el primer batallón de infantería, hasta donde se mantuvo hasta horas de la noche de ayer, pues en ese lugar él sufrió anoche una arritmia cardíaca muy grave. Según nos comentaron sus familiares, que fue necesario su traslado hasta el hospital militar. Y desde horas tempranas de la noche estamos ya confirmando esta información de última hora. Fue trasladado al hospital militar, aquí donde estamos ubicados en este momento, en el interior del hospital militar, en ya la sala de emergencia se encuentra el ingeniero Jacobo Regalado, luego de sufrir una arritmia cardíaca, según nos comentaron sus parientes, con los cuales hicimos un contacto telefónico en vista de que las autoridades del hospital militar no dieron acceso al equipo de la patrulla nocturna. Cabe mencionar que desde horas tempranas de la noche inmediatamente nos enteramos de esa noticia, empezamos a hacer todas las gestiones para tener contacto, principalmente con el ahora paciente del hospital militar, es decir, el ingeniero Jacobo Regalado, pero eso fue imposible a pesar de hacer todas las gestiones correspondientes. Sin embargo, estuvimos aquí en la parte externa y desde este lugar hicimos contacto con los parientes del ingeniero Jacobo Regalado y nos comentaron prácticamente en carácter de denuncia de que el ingeniero Jacobo Regalado se encuentra en una situación bastante crítica de salud, es decir, que él reportó una arritmia cardíaca en horas tempranas de la noche en el primer batallón de infantería, desde donde fue trasladado en condición de emergencia hasta el hospital militar donde se encuentra en este momento. Los familiares, los cuales decidieron o pidieron que no reveláramos su identidad por temor a ciertas situaciones que según ellos se les está dando en torno a los parientes del ingeniero Jacobo Regalado, pues nos comentaron y nos pidieron que por el momento hiciéramos pública la intención o la pretensión de la familia, que es que el ingeniero Jacobo Regalado sea trasladado a un centro asistencial al cual tengan mayor acceso todos los parientes, porque aquí se les ha regulado tanto que ni siquiera teléfono celular les permitieron utilizar, por lo tanto no nos pudieron mandar imágenes del ingeniero Jacobo Regalado, pero sí hicimos contacto telefónico
a través de otro tipo de teléfonos a los cuales estas personas tuvieron acceso. ¿Y cuál es la causa, según los parientes, por las cuales el ingeniero Jacobo Regalado experimentó o reportó esta arritmia cardíaca? Pues es, según los parientes, debido a esta situación legal en la cual se encuentra en este momento y en las condiciones físicas en las cuales está siendo alojado en los últimos días. Es decir, el tipo de celdas o las instalaciones en las cuales lo mantienen, además de su situación legal, pues es lo que le ha generado esta condición médica que, según los parientes, es bastante grave y por lo cual están pidiendo pues que sea trasladado a un centro médico al cual la familia pueda tener acceso para atenderlo de una mejor manera. Juan Carlos, esta es información de última hora que se generó desde horas de la noche aquí en la capital de la República, principalmente en el primer batallón de infantería, aquí al lado de donde estamos ubicados en este momento, y que tiene que ver con el único imputado del emblemático caso Pandora que quedó con prisión preventiva. Nosotros estamos aquí pendientes, vamos a intentar nuevamente hacer contacto con la familia, a ver cómo ha evolucionado la salud del ingeniero Jacobo Regalado y también de las autoridades del centro médico para ver si podemos tener acceso y conocer ya de forma personal las condiciones en las cuales se encuentra. Juan Carlos, por el momento voy a retornar con ustedes al estudio. Ya tenemos la confirmación esta mañana de la autoridad o de una de las autoridades principales del Instituto Penitenciario. Hacemos comunicación en estos instantes con el abogado Germán McNeil, subdirector del Instituto Penitenciario, para que nos confirme sobre esta versión que en carácter de primicia hemos dado a conocer esta mañana sobre el caso Pandora. El abogado Jacobo, o mejor dicho, el ingeniero Jacobo Regalado Weisenblut, acusado en el delito del caso Pandora por abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos, está interno desde anoche en este centro asistencial en el Hospital Militar. Abogado, nos confirma esta versión. Gracias por recibir esta llamada. Buenos días. Buenos días, licenciado, y a todo su auditorio nacional. Efectivamente, el ingeniero Jacobo Regalado fue trasladado en horas de la noche al Hospital Militar tras presentar un cuadro de ansiedad. Sin embargo, en las mismas horas de la noche fue regresado al primer batallón de infantería después de ser evaluado por los médicos que lo atendieron, ¿verdad? En donde determinaron que no era necesario que permaneciera en ese hospital. Únicamente fue atendido, fue evaluado y fue retornado al primer batallón de infantería, en donde continúa su privación de libertad. Ayer mismo entonces se le hicieron los exámenes correspondientes, la revisión médica y pues dieron como conclusión de que fuera retornado al primer batallón. Así es, ¿verdad? Él fue trasladado por autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, donde se le llevó al Hospital Militar, se le hizo la evaluación necesaria por parte de los médicos, en donde, ¿verdad?, determinaron que no era necesario que quedase interno en ese hospital, sino que fuese también retornado al primer batallón de infantería. Aparentemente fue un cuadro de ansiedad que presentó. Sabemos, ¿verdad?, que el proceso que está enfrentando no es fácil. Sabemos que estar privado de su libertad no es una situación que se le desea a alguien. Sin embargo, ¿verdad?, es un proceso legal que tiene que ser enfrentado y así pues nosotros como Instituto Nacional Penitenciario tenemos que darle todos los medios, por decirlo así, en cuanto al tema de salud. ¿A qué hora fue esto? ¿A qué hora sucedió exactamente, abogado? Fue cerca de las 9 de la noche. 9 de la noche. ¿Y tardó aproximadamente cuánto tiempo en estar en este hospital? Bueno, era alrededor de 1 hora y media, ¿verdad?, que permaneció en el Hospital Militar y luego fue retornado al primer batallón de infantería. El acceso que tienen las familias, porque ayer, fíjense, se comunicó con nosotros una amiga muy cercana a la familia y aparentemente se quejaban ellos porque no había mucha accesibilidad. ¿Cómo está este asunto, abogado? Tenemos que recordar, ¿verdad?, que se está frente a un proceso legal en donde la jueza ha fallado diciendo que tiene que tener lo que es la prisión preventiva. En ese sentido ya sabemos cuáles son las reglas que se han establecido en el Sistema Nacional Penitenciario como forma de una
transformación que se está llevando a cabo para tener orden y control del mismo. En ese sentido, pues tenemos que apegarnos a la normativa. Si bien es cierto, el exministro ostentó alguna posición en el gobierno anterior, pero tenemos que apegarnos a lo que establece la ley del Sistema Nacional Penitenciario y sus reglamentos. En ese sentido, tenemos que saber de que ya las reglas están claras y tenemos únicamente que apegarnos a ellas. Muchas gracias, abogado. Gracias por confirmar esta información y gracias también por darnos más detalles. Nos ha confirmado esta mañana el abogado Germán Magnil, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, que es cierto, fue trasladado ayer el ingeniero Jacobo Regalado Weisenblut al hospital militar producto de un cuadro de ansiedad, pero ayer mismo solo pasaron 1 hora con 30 minutos cuando fue retornado al primer batallón de infantería. Gracias por confirmar esta información, abogado. Estaremos pendientes desde luego sobre este caso. A la orden. Vamos con el caso precisamente sobre la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta mañana el periodista Ramón Edgardo Matute se encuentra con 2 personas que de repente tienen criterios encontrados sobre esto que ha pasado recientemente en el periodo postelectoral y que la presencia, y que obedece que la presencia de la CID esté estos días. Ayer, para el caso, la CID se reunió con un grupo de periodistas para saber los problemas en el ejercicio pleno, especialmente en la libertad de expresión. Esta mañana tenemos reacciones sobre las reuniones que está sosteniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solamente con medios de comunicación, sino que también con varios miembros de la sociedad civil. A esta hora, Ramón Edgardo Matute, ¿qué información tenemos y cuál es la reacción de estas 2 personalidades políticas que estamos seguros se han reunido o están a punto de reunirse con la CID? Gusto en saludarte nuevamente, buenos días. Así es, Juan Carlos, buenos días. Rápidamente le pregunto al diputado Juan Barahona de Libertad y Refundación sobre esta visita de la CID y que, como tú lo has explicado, esta visita se va a extender en todo el territorio nacional. Don Juan, ¿cómo lo reciben ustedes de Libre? No, la visita de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos es positiva, porque después del 26 de noviembre de 2017, aquí lo que ha sido una constante ha sido la violación de derechos humanos. ¿Cómo se expresa eso? Persecución política, encarcelamientos sin orden judicial, capturas, asesinatos. Aquí lo que más se ha dado todo este periodo son la violación a los derechos humanos, y todo esto afuera no sale nada. Por eso es importante que estos organismos de derechos humanos vengan, y lo positivo es que se están reuniendo con diferentes sectores, incluyendo las diferentes organizaciones de derechos humanos independientes, que son las que manejan mejor la información de las violaciones a los derechos humanos en Honduras. Esto yo lo veo muy, pero muy positivo. Ahora, es importante esto porque ha sido petición de ustedes como oposición. Ya están acá los personeros de la CID, ahora esperar qué informe dan. Es correcto. Primero, qué información llegan a recabar y qué informe preparan ellos para devolverlo, y todo esto que salga fuera de nuestro país, porque lo preocupante es que lo que aquí se ha dado no ha salido. Entonces, esto nos ayuda a nosotros para que se sepa hacia afuera que hay en Honduras violación a los derechos humanos. También me acompaña el abogado Tony García, que es de la facción Juan Carlos del ingeniero Salvador Nasralla. Fueron con ellos los primeros, con el primer grupo político del país que los miembros de la CID se reunieron. ¿Es así, abogado? Buenos días. Así es, muy buenos días. Fuimos los primeros en reunirnos con ellos, y desde diciembre, cuando los vimos en Washington, nos informaron de esta misión que venía en junio, que casualmente el Estado de Honduras los invitó en el mes de noviembre, pero antes de las elecciones. Yo creo que si ellos hubieran calculado bien las cosas, no lo hubieran hecho, porque por el sistema que existe en derechos humanos, una misión solo puede ir a un país si lo invitan. No pueden llegar así
aquí vengo por mi casa. Y el Estado de Honduras los invitó antes del 26 de noviembre para bien de los hondureños, porque ahora ellos están aquí, van a investigar, vienen con una nutrida delegación de más de 20 personas, tres relatores, el relator para Honduras, el relator para el derecho de libertad de expresión y el relator para los derechos económicos, sociales, políticos y ambientales y técnicos. Entonces, por primera vez, alguien va a investigar lo que el Estado ha estado autoinvestigando, y eso es bueno para Honduras. Ahora, para concluir, por favor, la entrevista, esto es importante para el gran diálogo nacional que ustedes están impulsando a través de sus mesas, y también, por otro lado, esto viene a garantizar que el Estado de Honduras también está pidiendo este apoyo a la CID. Pues sí, esto es muy bueno y era algo que pedíamos nosotros en el prediálogo, de que hubiera alguien independiente de afuera que investigue, porque autoinvestigarse hay tentación de esconder las cosas. Esto es bueno y el rol internacional pues de alguna manera va a venir a esclarecer, porque no se sabe ni el número exacto de muertos. Ellos dicen que son 34, el Estado dice que son 22, no sabemos ni cuántos son. Perfecto, gracias. Abogado Tony García, de la facción del ingeniero Salvador Narrala. Para concluir rápidamente este contacto, Juan Carlos, porque como hay tantos temas de país importantes en este momento, es la iniciativa ciudadana que va a presentar los transportistas al Congreso Nacional de la República. Una iniciativa ciudadana que cómo la recibe, que cómo la interpreta Libertad y Refundación, don Juan. Mire, la iniciativa de los transportistas es positiva, es una salida viable al conflicto, pero en este momento que ellos tenían un movimiento muy fuerte con respaldo de la sociedad hondureña por rebaja a los combustibles, ya eso para ellos demuestra una debilidad que lleva a este conflicto a prolongarse y a diluirse, porque se dieron cuenta que el gobierno los dividió. El gobierno ya ignoró la conducción nacional del Consejo Nacional de Transporte y empezó a negociar con las regionales. Esto los debilitó y se van por una salida que los lleva a diluirse en el tiempo. Perfecto. Don Juan Barahona, diputado de Libertad y Refundación. Juan Carlos, a mí se me explicaba que en esto de las iniciativas ciudadanas no puede ingresar una iniciativa ciudadana, valga la redundancia, al Congreso Nacional de la República, Juan Carlos, cuando es y se solicita rebaja de impuestos. Eso no sé cómo irá a quedar, si realmente el procedimiento legislativo parlamentario lo permite o no, pero esto es lo que me han comentado algunos diputados en el Congreso Nacional, que cuando es de rebaja de impuestos, esto no procede. Y para concluir, de último minuto queremos informar que anoche, en horas de la noche, muy avanzadas de la noche, hubo ya arreglo con algún sector del taxi, Juan Carlos, principalmente con la Asociación Interdepartamental de Puntos de Taxi del país. Aparentemente ellos ya firmaron algún acuerdo con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, arreglos que van para poder ellos, según se me ha informado, dar este servicio en tiempo y legal a los usuarios del taxi en la capital de la República y en diferentes departamentos del país, en los 18 departamentos del país. Firmaron un acuerdo ayer en horas de la noche en Copeco. Este es el informe que tenemos. Contigo al estudio, Juan Carlos. Así es, Ramón Edgardo Matute, tenemos esa información. Poco a poco el gobierno se ha estado reuniendo con varios sectores del transporte y está haciendo sus respectivos arreglos, es decir, casi de forma unilateral, no en conjunto, como podrían estar pensando los miembros del Consejo Nacional de Transporte. Eso por un lado. Por otro lado, lo que estaría pasando en el Congreso Nacional, estas iniciativas ciudadanas, vamos a estar pendientes de este comentario, de este elemento que tú has dicho, de que no es permitido cuando son asuntos relacionados con rebajas en el país. Vamos a ver, no estoy seguro realmente, no estoy seguro, me has dejado fuera de base. Vamos a hacer nuestras consultas, porque si no es así no tendría ninguna validez. Aunque lo dudo, se puede solicitar, en este caso, la iniciativa ciudadana es abierta, es como una forma que tiene cualquier ciudadano previo a varios requisitos para solicitar que se discuta algo en el Congreso Nacional. Esta fue una reforma que precisamente se conoció hace como 2 periodos antes
Vamos a estar pendientes de esta información. Pero bien, ya que estamos hablando sobre el tema del transporte, vamos a la ciudad de San Pedro Sula a esta hora con la periodista Maylin Paola Coto para que consulte sobre esto que también es noticia. Hoy entraría en vigencia un nuevo cobro, ya que el mismo gobierno, como ha estado reuniéndose con varios sectores específicos del sector transporte, ha llegado a un arreglo precisamente con transportistas de la zona norte del país. Se está haciendo el cobro. Maylin, gusto en saludarle, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Tal como se firmó la semana pasada, varios transportistas con el gobierno, pues se autorizó un aumento de 2 lempiras al pasaje. En estos momentos estamos en la parada de Maeco, una de las de mayor movimiento aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Y le comento que efectivamente ya se está haciendo el cobro. Antes el pasaje valía 8 lempiras y ahora pues está saliendo el pasaje en 10 lempiras. Vamos a consultar en estos momentos con los usuarios del transporte que para que nos confirmen esta información también. Ellos nos estaban comentando extra cámara, Juan Carlos, que muchos desde el fin de semana estaban haciendo el cobro. Vamos aquí con un estudiante joven. ¿Desde dónde viene usted? Desde Locotillo. ¿Cuánto le han cobrado? Pues los de la colonia cuestan normal, 12 lempiras, y los de la Ruta 2 cobran 10. 10 lempiras. ¿Antes cuánto cobraban? 8 lempiras. ¿Cómo ve este aumento? Pues yo lo veo mal porque generalmente gastamos más en unos buses que en otros. Entonces yo solicitaría que hagan otra vez la rebaja de pasajes, que queda 8 lempiras, porque por lo general la mayoría gastamos 20 lempiras en pasaje. Ahora gastamos 22. Tal vez no sea un gran aumento, pero también hay otros que no tienen la capacidad también para pagar los 22 lempiras de pasaje. ¿Usted estudiante? Yo estudio y trabajo los fines de semana, entonces siento lo que es el cambio. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Toro. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, vamos también aquí a que ustedes vean cómo es el movimiento aquí en la parada de Maeco. La mayor parte de las personas abordan 2 unidades del transporte. También vamos a dialogar con un señor que trabaja ayudándole aquí a los diferentes rapiditos a conseguir pasajeros. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Cómo ha reaccionado la población en torno a este aumento de 2 lempiras? Mire, el torno del aumento, no sé cuántos, algunos han trabajado, algunos 9. Están pidiendo, ¿va? Otros 10, pero la reacción, como le vuelvo a decir, los pasajeros lo pagan por la necesidad de ir a su trabajo. De ir a su trabajo lo pagan, porque imagina 2 o 3 días perder y, ¿verdad? Y no se puede. Entonces la población paga el pasaje, ¿verdad? Y al final, pues el gobierno fue que sacrificó al pueblo, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Carlos Escobar. Muchísimas gracias a Carlos Escobar. Vamos a abordar también una unidad del transporte de la Ruta 7. Vamos a ver aquí si nos permite el conductor para hacer una pequeña encuestita entre la población. Vamos a ver, señora, ¿desde dónde viene usted? Del Zapotal. ¿Cuánto está pagando en transporte? No, del Zapotal al centro los pagan 12 lempiras. 12 lempiras. ¿Cuánto le aumentaron? Nada. ¿No le han aumentado? ¿Siempre ha costado eso? Siempre ha costado eso, sí. ¿Y cómo ve usted el aumento en el resto del transporte que antes valía 8, ahora 10? Pues es una injusticia porque el pueblo es el que paga todo, ¿verdad? Y eso no puede seguir siendo así. ¿Cuál es su nombre? Iris. Muchísimas gracias a doña Iris. Vamos a bajarnos pues de esta unidad del transporte sin antes consultarle aquí al conductor. Esta ruta siempre ha cobrado 12 lempiras, ¿no la aumentaron? 8 lempiras habíamos estado cobrando, pero ahorita yo he andado cobrando 8, pero me han obligado a cobrar los 10. O sea, yo acato órdenes, pues no es que yo quiera cobrar 8, ¿verdad? Pero 10 lempiras, perdón, pero 8 lempiras hemos andado cobrando anteriormente. ¿Cuál es su nombre? Wilmer David Márquez. Muchísimas gracias. Vamos a bajarnos ya de esta unidad de transporte porque ya va arrancando prácticamente. También pues hay denuncias de que las rutas de la Rivera Hernández, Juan Carlos, han estado cobrando los 10 lempiras desde que comenzó la problemática en el sector del transporte, y también varios de la Ruta 2, como lo denunciamos hace una semana. Este es el ambiente que le puedo llevar y las reacciones de la población. Aquí en San Pedro Sula le hemos mostrado las 3 partes: los pobladores, las personas que ayudan a los conductores de rapidito a conseguir pasajeros, y también de los conductores del transporte público. Vuelvo con usted al estudio. Gracias a la periodista Maylin Paola Coto. En otro tema no menos importante, a partir de mañana
Y esta es una muy buena noticia. A partir de mañana, ya en su plenitud, llegan al país ciudadanos salvadoreños a pasar sus vacaciones. Melvin Fernando Paguada, ¿qué dice el sector turismo? ¿Está pues alegre, está satisfecho pese a, a este ambiente que no ha sido de mucho beneficio? Y hablo en el sector de transporte, sobre que si se iban a paralizar esta semana, no se iban a paralizar. Melvin Fernando, tu reacción contigo. Los salvadoreños al fin y al cabo llegan para la Feria Agostinas, Juan Carlos, televidentes, y esto lo va a decir de inmediato el presidente de la Cámara Nacional de Turismo con esta noticia positiva, Epaminondas Pami Marinakis. Melvin, gracias por la invitación, muy buenos días, Juan Carlos Sierra, un placer compartir con ustedes. En efecto, el feriado de las fiestas agostinas salvadoreños comienza el 1 de agosto, pero como esto quedó a mediados de la semana, este fin de semana ya comenzaron a llegar nuestros visitantes salvadoreños que tanto contribuyen con el desarrollo económico de nuestro país y especialmente al sector turismo. Nos movilizamos con el señor ministro Emilio Silvestre y a otra delegación que íbamos a confirmarle y a ratificarle a los salvadoreños que estos problemas se iba a resolver. Sí había cierta preocupación en el sector porque había algunas cancelaciones, pero fuimos a verificarles nosotros y a confirmarles de que iba a haber un libre tránsito de bienes, servicios y de personas, básicamente. Luego se le informó también que estaba funcionando ya la unión aduanera. En el caso del POI y el Amatillo, es un solo trámite, se unieron las fronteras, los pasajeros no tienen que bajarse de sus vehículos ni los autobuses, sino que el trámite es bastante rápido, todo se logró arreglar con las autoridades de migración y aduana. También tenemos preparado a toda la gente de CONAPREN dándole servicios a todas las vías terrestres y sorprendentemente estamos viendo la gran cantidad de vuelos charter directos a Roatán. Avianca tuvo que incrementar sus frecuencias hacia San Pedro Sula para conectar a diferentes lugares del país. Así que estamos contentos y le agradecemos al sector transporte que nos apoyó en este sentido. Ellos estaban conscientes de que esa cantidad de gente genera mucho empleo y favorece a muchos hondureños. Así que creemos que estos días van a ser muy favorables para la industria y para la economía del país. Licenciado Marina, que la derrama económica, ¿de cuánto puede ser y los salvadoreños que esperan? ¿Qué número? La meta de este año es de 50,000 personas, es bastante mucho más grande que el año anterior. Hay que estar conscientes del problema que hay en Nicaragua, que era el otro destino que ellos agarran de sol y playa. Entonces ahora el destino natural era Honduras y eso puede dejar una contribución entre 20 y 25 millones de dólares a lo largo de los 10 días, porque va a abarcar, son 6 días, el feriado oficial son de 6 días laborables, pero agarró un fin de semana antes y el próximo, entonces realmente dura como de 10 a 12 días. Entonces la derrama económica este año casi se duplica en relación al año anterior y la meta es llegar a 25 millones de dólares. Lo ha dicho aquí para TN5 Matutino el presidente de la Cámara Nacional de Turismo Canature, Epaminondas Pami Marinakis. Después de la pausa comercial, más información con Juan Carlos Sierra en estudios. El precio del euro y el dólar es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El precio del euro y el dólar fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Ayer se produjo la captura de un supuesto personaje que tiene que ver con ser extraditable. Esto sucedió en la zona occidental del país. A esta hora el periodista Carlos Llanes nos da más detalles sobre la captura de esta persona y que entiendo será presentada dentro de pocos instantes a los medios de comunicación. Carlos, ¿cuál es la información que nos tienes? Correcto, Juan Carlos, ya se encuentra en territorio capitalino Arístides Díaz, quien, si la Suprema Corte de Justicia accede o concede la petición de los Estados Unidos, se convertiría
en el extraditado número 28. ¿Por qué delitos, teniente Cuello, vocero de la Policía Militar? Bien, licenciado, buenos días, pueblo hondureño. En efecto, mediante operaciones de vigilancia y seguimiento en el marco de la operación Morazán Fusina, a través de la Fuerza Tarea Conjunta Maya Ortiz, que opera en toda la línea fronteriza con el hermano país de Guatemala, se le dio detención el día de ayer, específicamente en la aldea El Encita, al ciudadano de nombre Aristides Díaz Díaz, quien tiene pendiente una orden de extradición. Esta persona también se le dio detención junto con otra persona que al parecer era su guardaespaldas de nombre Miguel Ángel Martínez. Ambas personas portaban armas de fuego sin la documentación en regla, y ya el día de hoy, mediante un resguardo patrullas militares, tanto policiales militares, fue trasladado a la capital de la República, donde posteriormente va a ser presentado y seguidamente remitido a la Corte Suprema de Justicia para iniciar con el proceso legal de extradición como compete la ley. Ya suman con él, serían un total de 20 personas extraditadas, sumando los que se han entregado de forma voluntaria. Específicamente, teniente, la conducta delictiva, la supuesta conducta delictiva de Aristides Díaz Díaz, ¿en qué consiste? Bien, la orden de captura, así como la orden de extradición, está relacionada con delitos al narcotráfico, también a la aportación ilegal de armas. Ante esa razón, como vuelvo y repito, él será presentado para dar cuenta de estos delitos que a él se le supone responsables a las autoridades competentes. Posteriormente él va a ser remitido a un centro penitenciario, ya sea un centro penitenciario preventivo anexo, para posteriormente pactar la fecha que él va a ser extraditado con los parámetros legales a los miembros de la DEA, que serían los encargados del traslado de él. Él operaba con una banda reconocida de la zona de ese departamento. Es correcto, a él se le supone ser miembro de una banda delictiva relacionada a lo que es tráfico de drogas, que operaba en el departamento de Copán, y ante esa razón el país de Norteamérica ha solicitado su extradición para posteriormente dar los procedimientos legales tal y como establece la ley. Muchas gracias al teniente José Cuello, vocero de Fusina aquí en la capital. Bueno, a estar pendientes de luego que sea presentado a la Corte Suprema de Justicia para ver qué decisión va a tomar, a ver si accede a la petición de los Estados Unidos o la niega. Pero estaremos pendientes. Compañeros, vuelvo al estudio. Hola, ¿qué tal? Feliz mañana de lunes. Bueno, la semana anterior les hablaba que en Tokio, Japón, más de 80 personas habían muerto por una ola de calor. Pues resulta que el fin de semana los visitó un tifón, ya en calidad de tormenta tropical, y dejó algunos desastres, incluso pues interrumpió el tránsito vehicular, el transporte. Ahí vemos algunas imágenes de lo que aconteció en Japón, para que ustedes vean lo que genera el calentamiento global y el cambio climático. Fenómenos extremos, la semana anterior con mucho calor y esta semana, pues fin de semana ya con un tifón sobre ellos. Han pasado ondas tropicales, como estaba pronosticado para el fin de semana, como se los habíamos anticipado, y estamos siguiendo el paso de 3 ondas tropicales que se están moviendo ya sobre el Caribe. Una de ellas tendrá un impacto mañana en horas de la noche o el día miércoles sobre el territorio nacional. Pero para esta jornada nos quedamos con una línea de inestabilidad que se extiende sobre la península de Yucatán. Es un sistema de vaguada, conocido una vaguada como un sistema de baja presión que se estira o se enlonga a otro sistema de baja presión, y donde se mueve, pues ahí deja un poco de inestabilidad, que es lo que está pasando justamente en el territorio nacional. Para esta jornada, con cielos a ratos pues despejados y a ratos algunos grupos de nubes importantes. Y no será sino hasta el final de la tarde o en horas de la noche que en la zona occidental del país, algunas áreas del centro y norte y poquito en el oriente, podamos esperar alguna precipitación, lluvia leve sobre el territorio nacional, producto de esa línea de inestabilidad de la cual estamos hablando, que se extiende desde el norte de la península de Yucatán. El oleaje para esta jornada normal, pero para el día de mañana martes hay que prepararse en el litoral caribe hondureño, porque ya tendremos un oleaje nuevamente con mucha energía azotando todo ese sector caribeño de Honduras. Mientras, pues esperaremos para esta próxima jornada también algunas imágenes que ya está exhibiendo la NASA, y esta es una de ellas, la imagen de Saturno. Mire qué impresionante imagen. Esta imagen es nueva, es tomada por el telescopio espacial Hubble de la NASA, y que justamente la tomó cuando tenía su mayor inclinación con los anillos hacia la Tierra. Todos los
sistemas gaseosos, los gigantes gaseosos tienen anillos, pero en el caso particular de Saturno son más hermosos y extensos, como lo muestra la imagen, y el radio es superior justamente al radio mismo del planeta. Bien, con esta información nos despedimos. Gracias por su atención. Regreso con información de tránsito vehicular. En breve, atentos por favor.